señor decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, don Max Obregón, señorita decana del Colegio Departamental, Ana Cecilia Castillo, señorita Juliana Garuto, directora de Economía del Colegio de Periodistas del Perú, señor Fernando Obregón, periodista, poeta, curador e investigador de esta muestra que en unos instantes más será presentada a este distinguido auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación oficial del periódico más antiguo de América, los diarios y memorias de los sucesos principales y noticias más sobresalientes en la ciudad de Lima, Corte del Perú, de los años 1700 a 1711, editado por Joseph de Contreras y Alvarado. La conferencia estará a cargo de don Fernando Obregón Rosa. Y para iniciar esta presentación oficial, dejo el uso de la palabra a nuestro decano nacional para que nos dé las palabras de bienvenida y lo recibimos con un fuerte aplauso. Señora decana de Lima, Ana Cecilia Castillo, miembros de la orden, respetables invitados, representantes del mundo académico, cultural, estimados dirigentes de otras instituciones del periodismo deportivo, miembros del Consejo Directivo Nacional, Fernando, autor de la investigación que en unos momentos vamos a dar a conocer. Hace exactamente 3 años, Fernando, mi hermano, quien pertenece a la orden desde hace casi 30 años, se acercó y me informó cuando yo era decano del Colegio de Periodistas de Lima que había terminado una investigación que le había tomado algunos años, una investigación que concluía que el primer periódico de América no había sido de Union Leicester, Boston, en Estados Unidos, en 1706, y el segundo que se conoce en 1721 de Guadalajara, México. Que esta publicación, llamada Sucesos, y tiene un nombre bastante largo, como ya lo ha anunciado nuestro colega y amigo Pepe Cayo, miembro de la orden, era un periódico que había sido hecho por peruanos, que se había publicado por primera vez en el año 1700 y había tenido una periodicidad continua hasta el año 1711, con las características que nosotros conocemos ahora como una publicación periódica. Y lo que me informó fue verdaderamente fascinante y atractivo para mí en particular, por lo que significaba eso, pero además porque se estaba ante la puesta en valor de un trabajo hecho por peruanos. Y había acudido no solo para explicarme lo que se había hecho, sino había acudido a su institución matriz, el Colegio de Periodistas, la base de Lima, para ver cómo este trabajo de investigación que le había tomado algunos años y que tenía algunos cientos de páginas y resultados, podía publicarse no solo con el trabajo propiamente dicho, sino con el valor que tiene de las facilidades de esas publicaciones. La respuesta fue, como todos ustedes saben, esta es una institución que no tiene recursos, y tratar de conseguir las más de 1100 páginas que contenían toda esta colección a través de 12 años era verdaderamente oneroso para nosotros como institución, que solamente en ese caso de Lima vivía de las cuotas mensuales de los aportantes o de los miembros de la orden. Estamos hablando de alrededor de $10.000 para conseguir estas facilidades que estaban en la biblioteca de Nueva York. Entonces, con esa información y con todo el trabajo que ya estaba listo, decidí tocar algunas puertas y me acerqué a una colega miembro de la orden, amiga personal, la
la congresista Luz Salgado, todavía congresista en el año 2014, y le dijimos qué posibilidades hay que entre el Colegio de Periodistas y el Congreso de la República se pudiera hacer algún trabajo que reivindique no una tarea de la orden, sino una tarea histórica de los peruanos, que es la puesta en valor de toda esta información que se hizo a través de esta publicación. Luz Salgado inmediatamente tomó conocimiento, se comprometió a ello y empezó las gestiones sobre el particular. Casi de inmediato, algunos meses después, otro colega miembro de la orden, Luis Iberico, asume la presidencia del Congreso de la República. Y en una conversación oficial que tuvimos, no solo para felicitarlo al haber sido miembro de la orden, estaba ahí una persona como cada uno de ustedes, la mayoría de ustedes trabajando con nosotros de aquí, les pusimos esto y ya desde la presidencia del Congreso de la República, por Luis Iberico, se hacen los avances necesarios para que esto llegue a buen puerto. Y le da el expreso trabajo a Luz, pero ya que esto has iniciado, continúa a ver cómo conseguimos de manera oficial estos facsimilales que estaban en la biblioteca de Nueva York, pero clasificados, es decir, no estaban a disposición de que lo solicitaran así nomás. Se hizo una gestión de gobierno a institución en Estados Unidos, vía Cancillería también. El propio cónsul peruano en Estados Unidos conversó conmigo para ver exactamente qué es lo que necesitamos. Y al cabo de algunos meses tuvimos el envío oficial y la desclasificación de todos estos facsimilares, más de 1100 páginas de una colección de un diario peruano que apareció en 1700 y que se convertía así. Se estaba ratificando en todo caso lo que en algún momento se supo, pero no estaba confirmado, sobre que éramos los creadores del primer diario en América. Vino esta información de manera oficial y bueno, el siguiente paso con eso era la publicación a través del Congreso de la República, que es una tarea que está encaminada con los plazos que suelen ocurrir en tareas como esta. Lo que llegó a nuestras manos vía ya de manera directa a través de los clasificados fue algo verdaderamente espectacular. Estamos hablando de los inicios del periodismo como nosotros lo conocemos ahora también. Es una publicación, o era una publicación de lo que nosotros conocemos ahora en tamaño A5, la mitad de un tamaño A4, con características importantísimas que ya después lo va a explicar Fernando en la exposición que vaya a hacer, con características distintas donde la tipografía empieza a llamar la atención desde los titulares, donde hay noticias de todo tipo y noticias propias, a diferencia de otras publicaciones que aparecían en Europa o en otros sitios que solamente eran publicaciones de carácter oficial o de las cortes. La publicación esta peruana, y que ya está comprobada que es la más antigua de América, no de América Latina, de América en general, tiene noticias como nosotros conseguimos las noticias ahora, de manera informativa, noticias de carácter policial, noticias de carácter económico, noticias políticas, sueltos. Por primera vez en todas las publicaciones similares que hay, se utilizan, como nosotros vemos ahora, columnas. Es decir, un periódico que tenía texto a 2 columnas. Se utiliza grabados, se utiliza algunas especies de estilo que nosotros conocemos, por ejemplo, ahora como sueltos periodísticos. Se utiliza lo que es normal y natural ahora en el periodismo impreso, tener gorros o LEDs, entradas. Eso hay. Y es casi pionero porque no hay hasta el momento otra forma de comparación de que tenía lo que podría ser ahora un flujograma, organigrama, imágenes que nos pueden remitir a lo que es ahora la infografía. Eso era lo que había. Eso es en el material físico. La investigación que se ha hecho es mucho más que llegar al primer diario.
Este imprentero Joseph de Contreras es el tercer miembro de una generación de 4 imprenteros que empieza con el abuelo mucho antes, continúa con el papá, sigue con él y posteriormente en la postrimería ya de esta publicación lo toma la bisnieta del patriarca de la generación, Josefa, que se convierte así en la primera mujer periodista del Perú conocida. No existe otro parangón de primera mujer periodista en América tampoco, y al mismo tiempo es editora, porque no había directores en esa época. Entonces es todo un tema verdaderamente novedoso para nosotros, y lo cual nos lleva con orgullo a mostrar esto, y posteriormente en el primer piso a la muestra de lo que se tiene. Solo para finalizar, hace un par de semanas llegó proveniente de España un cable de la agencia EFE señalando que la Universidad de Navarra había descubierto estos diarios y que la información es que era el primer diario de América. El dato es cierto, pero no ha sido descubierto. Es mucha vanidad de nuestra parte decir que hemos descubierto algo que ya estaba y que se sabía desde el año 1900 que existía, y lo va a explicar posteriormente Fernando. Y ese trabajo que se ha hecho desde la Universidad de Navarra, además, es una investigación desde el punto de vista filológico, es decir, evaluación del texto, transcripción del texto y ver cómo ha ido evolucionando el lenguaje. Cuando para nosotros es mucho más rico que dice un texto, es decir, estamos hablando de todo una profesión que es el periodismo, y por eso es para nosotros el valor de esta investigación. Para el Colegio de Periodistas resulta muy importante todo lo que estamos haciendo en base a este trabajo. Este es el diario, esta es la copia original de lo que se tiene. A nosotros como institución nos llena de orgullo este trabajo, porque es un trabajo que se ha hecho con recursos personales de Fernando. Lo está poniendo a disposición del Congreso, del colegio. Por este trabajo no se va a cobrar ningún centavo, no es el interés lucrar con esto, el interés es de volver a poner en valor lo que significa el periodismo. Y para nosotros como Colegio de Periodistas solamente se trata de reivindicar una profesión que ahora podemos comprobar desde sus inicios estuvo muy marcado y que lamentablemente en los últimos tiempos no es de lo mejor. Sin embargo, nosotros confiamos que se recupere este valor. Muchas gracias a todos ustedes por venir.